Este capítulo, ya el número 20, recoge material del libro Memoria de la Esperanza, en el que Ernesto Jauretche deja un testimonio de su vida militante que permite, por extensión, entender la historia argentina de los años 70. El comentario fijado brinda el link para acceder a la entrega anterior. En esta oportunidad, nuestros relatos de la época habrán de ocuparse de la evaluación y consecuencias acerca de la fusión entre FARC y Montoneros, vista desde la óptica del autor del libro, sobrino directo de Arturo Jauretche, aquel mítico pensador nacional con el que Ernesto coincide y polemiza alternativamente, siguiendo su fervor juvenil reflejado en el subtítulo Vida, Pasión y Muerte de un muchacho peronista. Cuenta que la fusión a nivel de las conducciones estaba totalmente consolidada. Las bases debieron adaptarla a cada una de las realidades cotidianas. El peronismo, dice Ernesto, se nutre de símbolos y comprensión de la realidad. Arribaban militantes con un mayor trabajo teórico. Cuenta que las diferencias se venían ventilando desde antes en el territorio. Mientras el reparto entre dirigentes fue saldado serenamente, por abajo hubo fracturas y dispersiones. Opina expresamente que los pequebú de discurso brillante y consignas preestablecidas le hicieron mucho daño al orden espontáneo y práctico del quehacer peronista. Pequebú era la abreviatura con que el lenguaje popular definía al pequeño burgués. Dice que tanto de un lado como de otro hubo gente que se negó a la fusión. Él mismo narra que eligió permanecer en las bases del campo popular, alentando las opciones más peronistas, aunque no las más eruditas. Se producía un contraste entre quienes debían aceptar a conductores natos, espontáneos, intuitivos, líderes locales con quienes discutir la conducción del conjunto. El otro método significaba abordar con ideas relucientes, trayectorias con línea y compás. Se dieron casos en que una figura tenía que cederle a otra según el poderío simbólico y de fierros que cada uno tuviera en el lugar. Montonero subordinaba organizativamente a la FARC porque tenía mayor trabajo político y social a partir de la juventud peronista. Aceptaba a su vez el predominio técnico leninista científico de los marxistas. Dice que estaba en juego la disputa por el legado del poder de Perón. Reflexiona que la juventud peronista, Montoneros, la FARC y los sindicatos, entre los que Bandor solo era una muestra, le disputaban sottovoce a Perón. Eran los momentos en que la NUCE habilitó las elecciones nacionales, impidiendo la participación de Perón, pero no del peronismo. En un Congreso Nacional, Perón habilitó la afiliación masiva. Perón era el presidente del partido, Isabel la viceprimera y Cámpora vicesegundo. A Ernesto le tocó ser ratificado como uno de los 3 representantes de la rama juvenil. Refiriéndose a Galimberti, dice que fue injustamente defenestrado por López Rega y Norma Kennedy, sobrevalorando esa imprudencia suya cuando habló de milicias populares. Manifiesta que él mismo diseñó candidaturas a la legislatura privilegiando la acción directa. La resistencia peronista tenía una opinión desfavorable sobre los partidos políticos que, aprovechando la proscripción, habían formado parte de las herramientas de dominación. El Partido Justicialista había estado todo el tiempo intervenido. Su aparato político era el mismo que en el 55. El rumbo de las campañas de afiliación históricas, según textuales palabras, era: afíliense a este partido de mierda, así echamos a los gerentes y burócratas y nos quedamos con la herramienta necesaria para la batalla final. Se le estaba pidiendo a estructuras clandestinas blanquearse y quedar expuestos. En Tucumán, con una gruesa militancia del peronismo de base, la lucha estaba en torno a la defensa de los ingenios azucareros. Cuenta que solo ante la sugerencia de afiliación hubo una expresa negativa que exponían que así el PJ jugaba con onganía. Ernesto le informó a Cámpora que veía nulas las chances de acercar a la provincia al Armado Nacional. Finalmente, después de una serie de conflictos internos, Montonero apoyó la candidatura a gobernador de Amado Jury, el peronismo combativo a Julio Rodríguez Anido. La victoria
fue para el primero de los nombrados, que al día siguiente se desprendió de todo el compromiso previo gobernando para la ortodoxia de derecha del peronismo tucumano. Cuenta que 4 años después, cuando Fernando Vaca Narvaja lo expulsó de Montoneros desde Cuba en 1980, le pasó factura por esta vieja deuda. Le dijo: ahora podés irte a trabajar a las bases como siempre quisiste. De aquella elección de 1973 se recuerda poco que en la capital federal sí hubo segunda vuelta para la elección de senador. Marcelo Sánchez Orondo pagaba el descrédito de ser hijo de un personaje lamentable de los peores tiempos del orden conservador. Nunca terminó de insertarse en el electorado. Ernesto, siempre coherente con las bases, no había comulgado con ese candidato y junto a Alicia Eguren, histórica compañera de vida de John William Cook, habían lanzado la precandidatura de Raimundo Ongaro, aquel mítico dirigente de la CGT de los argentinos. Ernesto convocó a una conferencia de prensa en la sede de Avenida La Plata. Era noticia un consejero del Partido Justicialista enfrentando a una candidatura oficial. Algo debe haber fallado y Ernesto Jauretche no aclara qué. A esa conferencia no asistió ni siquiera Ongaro, el candidato. El rumbo de aquel partido justicialista se fue derechizando cuando la influencia de López Rega fue aumentando. Cuando la influencia de López Rega fue aumentando, ya ni lo dejaron entrar a Ernesto. Dice haber vivido el 25 de mayo de 1973 como espectador. La liberación de presos la vivió enfrente de la Unidad 9 de La Plata. El relato llega a un momento álgido, aquel 20 de junio cuando se produjo el regreso definitivo de Perón a la Argentina. Muestra el panorama político bonaerense con un Victorio Calabró vicegobernador, alentando acciones destituyentes hacia Videgain, el gobernador electo. Llegó a Ezeiza integrando la multitudinaria Columna Sur. Dice que el palco estaba copado por la juventud sindical y el comité de organización. La lucha por los espacios, que en definitiva fue la causante de la tragedia, hizo que la columna de Montoneros llegara casi hasta la base del palco, y ahí se escucharon los tiros que fueron el punto de partida del desbande. Ernesto detalla con justicia que el dispositivo montonero de evacuación fue un auténtico mérito, que en una movilización de 2 millones de personas agredidas con armas de fuego solo se hayan producido un poco más de una decena de decesos. Dice que hubo un pueblo humilde que no respondió a la provocación de la derecha. El periodismo utilizó la expresión masacre de Ezeiza buscando y consiguiendo después desprestigiar a Montoneros en particular y al peronismo en general. Se juega dando su propia evaluación que ubica la ineptitud del elenco camporista y del miedo del propio Perón. Los conspiradores le vendieron a Perón una conspiración izquierdista inexistente que ponía en riesgo su vida. El relato se adentra en evaluaciones políticas de ese momento de la historia tan particular que serán el inicio de la próxima entrega.